Bienvenidos. En el video de hoy vamos a realizar la novena práctica de ANSYS, donde empezaremos con los análisis de dos dimensiones mm, para geometrías en 3D. O sea, es como un tipo de simplificación. En este caso es importante esclarecer que cuando se tiene análisis en 3D se poseen tres componentes de esfuerzos normales y dos componentes de esfuerzos cortantes por los planos. Sin embargo, cuando nos pasamos y reducimos el nivel a 2D, vamos a tener únicamente dos esfuerzos normales y uno cortante. Ahora, para este tipo de análisis de 2D tenemos tres metodologías. El de esfuerzo plano, el cual es donde la pieza, todas sus distancias en los tres ejes son comparables. Por lo tanto, se escoge, por ejemplo, el plano XY como plano de superficie y el plano Z como de espesor. En este caso, ese espesor se elimina y de cierta manera todos los elementos de mallado van a poseer el espesor en Z correspondiente al original de la pieza. El de deformación plana es una pieza la cual sus dimensiones, por ejemplo en X y en Y, no son nada comparables con Z y se puede decir que el espesor en Z es casi que infinito. Y el último es el de revolución, el cual pues se implementa en geometrías que se generan o se pueden generar a partir de una revolución geométrica y se simplifican en 2D. Pues a partir de una revolución de una geometría en 2D. Eh, ahora, pues empecemos con el análisis. Vamos a abrir el Design Modeler y vamos a importar la geometría, la cual es una llave para extraer tuercas o tornillos. Pues ya aquí hemos importado la geometría, normalmente como lo hacemos, File, importar geometría y la geometría que deseemos estudiar. En este caso es esta llave. ¿Y cómo sabemos si el análisis en 2D va a funcionar? Debemos tener muy en cuenta que la pieza se encuentre dibujada, por así decirlo, en el plano XY. Aquí se puede observar cómo toda la superficie está a lo largo del plano XY. Además de esto, el eje Z eh, o la posición del origen de la pieza debe estar en el 0Z. Y eso lo podemos identificar porque el plano medio de la pieza se encuentra sobre todo el eje X. ¿Sí? Vemos que sería 0Z. Entonces esto no nos dará problemas al momento del análisis. Pues ya hecho esas aclaraciones, eh, podemos disponernos a modificar la geometría donde vamos a simplificarla eliminando estos redondeos, ya que pues la pieza en sí está retomando para, como se puede observar, la superficie aquí no es completa, sino que debería llegar hasta casi el tope de esta. Y pues en este caso pues no se realizaría en el plano medio la geometría real. Entonces, es por esto que se deben eliminar los redondeos. E incluso por así decirlo, extrusión. También se debe dejar totalmente plano esta pieza con este agujero. Entonces vamos a simplificar las piezas. Primero vamos a dividirlas para poder hacer análisis diferentes debido a que estas piezas poseen diferentes espesores, pues será más fácil adquirir su geometría en superficie en el plano medio. Entonces para dividirlas vamos a implementar la herramienta Slice. Vamos a seleccionar esta, cambiamos la superficie, el target es el que seleccionamos y generamos. Se generó una de las piezas y ahora con esta, lo mismo, Slice, by Surface, aplicamos y generamos, exacto. Entonces ya por ejemplo podemos simplificar la cabeza. Seleccionamos estos redondeos. Le damos en crear, delete, face delete, aplicamos y generamos. Ya por ejemplo la cabeza de la llave pues quedó totalmente simplificada. Podemos dirigirnos a la contraparte y nuevamente los redondeos vamos a eliminarlos. Create, delete, face delete y aplicamos.
generamos. Exacto. Ahora vamos para los redondeos de esa pieza. A veces puede dar problemas, pero vamos a ver cómo, a ver si nos elimina de un solo paso. Vamos a ver, crear, delete, face delete, aplicamos y generamos. Exacto. Y vamos a hacer lo mismo a este lado, que este redondeo pues nos eliminó. Y hacemos exactamente lo mismo al otro lado de la pieza. Extendemos por acá. Si hizo bien la selección, creamos, eliminamos, aplicamos y generamos. Exacto. Ahora para esta, pues seleccionamos este borde, extendemos hacia los límites, seleccionamos este, extendemos hacia los límites y seleccionamos este. Y nuevamente face delete, aplicamos y generamos. Exacto. Entonces ya quedó completamente simplificada la pieza y podemos disponernos a realizar la ubicación de los planos medios. Entonces, ¿cómo se hace o cómo se extrae la superficie en el plano medio o la proyección? Entonces, lo que hacemos es darle en Tools, Mid Surface. Entonces, aquí vamos a seleccionar los dos pares de superficies que nos generan el plano medio. Entonces, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí puede observarse cómo esa geometría queda encima de, de todo el origen del plano XY. Y debemos hacer lo mismo con las otras dos. Entonces, Tools, Mid Surface, seleccionamos aquí, aquí, aquí y aquí. Aplicamos, generamos. Y exactamente ya tenemos toda la pieza simplificada en 2D. Entonces ya podemos seguir con el mechanical, pero aquí debemos crear una parte para que se compartan los nodos en las piezas. Aquí pues se puede ver cómo podemos el tipo de topología a implementar, lo dejamos en automático, pero técnicamente lo que vamos a hacer es edge joins, donde pues este borde pues lo va a compartir esta pieza con esta pieza y ahí lograremos que los nodos se conecten, sean el mismo nodo para ambas piezas. Desde aquí podemos cerrar esta parte y dirigirnos al mechanical. Antes de dirigirnos al mechanical debemos tener en cuenta que en geometría esta selección la debemos cambiar y dejarla en 2D, porque si no pues generaría problemas. Cuando nos vamos al modelo, esperamos que abra el mechanical. Entonces ya se ha abierto el mechanical con la pieza, podemos ver aquí las partes, el sistema coordenado. Aquí se generan unas conexiones, pues estas vienen predeterminadas porque se generan cuando realizamos los cortes eh, entre piezas. Sin embargo, pues se pueden eliminar ya que el mismo software interpreta como estos bordes, como lo mencioné anteriormente, se van a compartir entre piezas. Entonces esto lo podemos eliminar. Contacto, le damos clic derecho y eliminar. Em, si por ejemplo nos vamos al análisis estructural y ubicamos una fuerza, podemos ver cómo en coordenadas únicamente sale los ejes X y Y. Eso nos da a entender cómo estamos realizando un análisis únicamente en dos dimensiones. Ahora pues podemos proseguir al mallado. Mm, pues si lo dejamos automático, pues así como está en default, lo generamos, podemos notar que de pronto dicho mallado es un poco burdo. Entonces en este caso pues lo vamos a modificar.
Entonces para esto vamos a eliminar el que ya ha sido creado. Por ejemplo, aquí en esta superficie vamos a intentar un sizing con elementos de tamaño de 1 milímetro. Aquí un sizing de elementos de tamaño de 3 milímetros. Y estas dos van a compartir un método de triángulos. Y aquí vamos a intentar un método de cuadriláteros y además un sizing de tamaño de elemento de 3,5, por ejemplo. Entonces podemos ir realizando, mallando partes, parte por parte. Entonces aquí vemos cómo quedó un excelente mallado para esa sección circular. Seguido de esto, pues seguirá el mango de la llave. Se puede ver como para mantener como la unión entre los nodos, como se puede observar, se comparte el borde. Pues el software hace como un tipo de vías, por así decirlo, como lo veíamos en los elementos tipo barra, donde va decreciendo o se van acercando los elementos a esta zona. Por ejemplo, aquí vamos a más adelante a notar que este elemento pues es extremadamente malo y esto puede dar resultados dudosos de deformación o esfuerzos en esta zona. Además, vemos cómo se crea automáticamente el espesor de los elementos y es esto gracias al Mid Surface que realizamos en el Design Modeler. Y por último, vamos a generar la malla de la cabeza de la llave. Ya se ha generado. Entonces con esto pues podríamos empezar a ubicar las condiciones de frontera. Pero antes de eso pues algo que también se puede explicar hoy es que cuando ubicábamos desplazamientos, por ejemplo, lo hacíamos directamente seleccionando la geometría, pero también lo podemos hacer con Name Selection. En este caso, para crear Name Selections, podemos hacer lo siguiente. Le damos clic a cada uno de los vértices, por ejemplo, y damos clic derecho y damos Create Selection. Entonces podemos poner el nombre como estrella, damos OK. Entonces, por ejemplo, aquí ya se crean los Name Selection. También podemos crear como este, seleccionando todo el cuerpo, que también se llama estrella, por ejemplo. Y sería este. Entonces, aquí como lo mencionaba, para el displacement, pues podríamos aquí en Name Selection seleccionar únicamente estrella, que serían lo de los vértices. Ya que el displacement no se aplica a sistemas de volumen, es por eso que solamente, únicamente, aparece la selección o el name selection de vértices. Vamos a decir que es 0 en X, 0 en Y. Cabe aclarar que pues, esos desplazamientos de 0 y 0 es como si tuviéramos una tuerca, es como si esta cabeza estuviera sujetando una tuerca. Ahora podemos ubicar la fuerza, ahora sí, em, donde la geometría de selección pues será como este borde, va a ser un vector de 800 y la dirección va a estar ubicada entre este punto y este punto y aplicamos exactamente. Ya con esto, por ejemplo, podríamos empezar a realizar el análisis. Pero antes de eso es importante mencionar que los mallados deben revisarse según la calidad. Hay distintas formas. Una de ellas puede ser mediante eh, colores, donde se vea como la calidad del elemento y si podemos observar aquí incluso esa calidad es mala. ¿Sí?
por lo que se mencionó, que es un elemento bastante alargado. Aquí se puede apreciar cómo se comparten los nodos entre ambas piezas. Mm, De resto, pues los demás elementos, incluso aquí, miren cómo es de rojos. Esto es muy mal elemento que pone a dudar como los resultados en dicha zona. De resto, pues los demás elementos se encuentran bastante correctos. No obstante, pues también se pueden realizar otro tipo de análisis, que es aquí en calidad, tales como el jacobiano M en APDL, que es el que comúnmente se utiliza para análisis lineales, el cual compara eh, un, un estándar de, ya sea de un triangular de uno por uno o de un cuadrado de uno por uno también con respecto a los que hay. El mejor valor que se puede obtener es lo más, entre más cercano a uno sea, pues mejores serán los elementos. Ahora aquí se ve que tenemos elementos triangulares de 6 y esto es debido a que poseemos eh, elementos de 6 nodos, que se puede apreciar, y elementos cuadriláteros también de 6 nodos, aquí, de 8 nodos, perdón. Entonces, por eso sale así. Mm, por ejemplo, si seleccionamos, no sé, por acá o acá, pues a veces cuando seleccionamos en estas zonas nos aparecen los elementos que tienen dicha calidad. Pero en este caso pues no nos aparecen. Otro que es más fácil de implementar es el del aspect ratio, donde también siendo uno el ideal y pues ya tendería a infinito. Eso varía según las longitudes de los elementos. Por ejemplo, aquí podemos ver uno de los más malos, que tiene un aspect ratio casi de 17. Pero en este caso, pues al ser un análisis 2D y ese tipo de piezas, pues podríamos conformarnos simplemente viendo como la división de colores de los elementos, según su calidad. Entonces ahora sí ya podemos continuar con el análisis estructural. Ya con la fuerza ubicada y con los desplazamientos de la restricción, podemos aplicar en la solución, hallar la deformación total, el esfuerzo equivalente de von Mises, incluso el error. Y podemos solucionar. Entonces aquí ya, por ejemplo, hizo la solución. Aquí podemos ver la animación de cómo se deforma la pieza. Si le vamos al esfuerzo, podemos ver el eje neutro de la pieza, cómo se genera mientras se le aplica la fuerza y se deforma. Entonces, es importante recordar que debemos tener cuidado con los resultados que se generen en esta parte del elemento. Y aquí con el estructural error podemos observar qué elementos son los que es importante ver o tener cuidado a la hora de analizar las piezas, debido a que pues, son los que pueden presentar mayor error de resultado. En este caso pues sería importante o considerable pues mejorar el mallado en dichas zonas. ¿Cómo podemos mejorar como los resultados en estos mallados? Pues podemos hacer un análisis paramétrico, ya sea de manera manual o automática. De por sí, el mismo software posee dicha opción de generar un análisis paramétrico y es dándole clic derecho a cualquiera de estos resultados, por ejemplo el de esfuerzos, y insertar una convergencia. Entonces en este caso, pues, eh, por ejemplo, en este caso va a estar
con un cambio del 20%, que se logre un cambio del 20%, entonces lo que va a hacer el software es mallar, hacer distintos mallados hasta que se cumpla con el objetivo. Digamos que termine de cargar y observemos lo demás. Ya como que terminé de cargar. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo actualmente se tiene un esfuerzo equivalente de 730 megapascales con 4000 nodos y 1800 casi elementos. Entonces, si por ejemplo hacemos que el cambio permitido sea de 20% y le damos resolver, pues lo que hará el software es aplicar un nuevo mallado para, para dar como el objetivo deseado, lograrlo. Entonces ya se tiene un nuevo esfuerzo equivalente de 1395, cambió un 62% y ya se tienen 4909, es decir, en este caso aumentó. Podemos incluso cambiar eso. Generalmente estos cambios de porcentaje son del 3 al 5%. Podemos utilizar un 5%, solucionar y ver qué resultados da. En este caso se mantuvo casi que parecido. O no sé si mayo. Creo que no. Dejémoslo en 20. Resolucionar. Vamos a clear. Y vamos a solucionar. Esperamos que a ver si se soluciona el problema. Pues al principio funcionó, pero como se puede observar, pues en este caso, pues lo que hará el software es que él automáticamente malla donde cree que está el problema para alcanzar como el objetivo y pues cambiaría el mallado y aumentaría el número de nodos y elementos. Esto pues cambia la capacidad de cálculo del sistema. Pues aquí de pronto se puede medio observar que aumentó como el número de elementos en esta zona. Y esa sería una de las metodologías para mejorar como los resultados y cambiar y hacer análisis paramétricos. Sin embargo, pues más adelante podemos estudiar como los análisis paramétricos de manera individual, pero pues ya se logró o el objetivo de la práctica pues ha sido logrado, que era realizar, simplificar un análisis 3D a uno 2D para disminuir como los requerimientos de procesamiento de procesador para los cálculos mediante el mid surface donde se extrae como una superficie del plano medio de la geometría. Entonces podríamos dar por finalizada la práctica del día de hoy. Gracias por su atención.